El 16 de abril vamos a estar celebrando el Día Mundial de la Voz. Deborah Gutkin es fonoaudióloga y entrenadora vocal de políticos, empresarios y elencos teatrales. Fue presidenta de la Sociedad Argentina de la Voz durante 2 periodos y hoy se encuentra como protesorera de dicha institución. Hoy queríamos hablar un poquito, como mencionábamos al principio, acerca de la voz y de la importancia que tiene para cada uno de nosotros. Débora, muy buenas tardes. Juan Carlos Raggi te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Juan Carlos? Mucho gusto. Gracias por atendernos en esta tarde de sábado y en este sábado santo que a veces se complica mucho poder concretar las charlas y las entrevistas. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por contactarme. Débora, desde tu rol de fonoaudióloga, ¿podrías decirnos por qué es tan importante cuidarnos la voz? Bueno, qué pregunta. Tengo, ¿cuánto? ¿3, 4 horas? No hace falta. Tranquila, con tranquilidad. Sí, mira. En realidad, en primer lugar, la voz la usamos todos para comunicarnos, para transmitir nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestras ideas. Por lo tanto, es fundamental que la voz esté cuidada. Pero además, como ustedes, por ejemplo, que trabajan con su voz, imagínate que en este momento no podríamos estar hablando si yo estuviera con una disfonía importante, por ejemplo. O a lo mejor estaríamos hablando y no me entenderían porque mi voz se quebraría, perdería el sonido, sería ronca, haría daño al oído escucharla. Y por otra parte, ya hablando de cosas más graves, el tema de testear en la laringe cada tanto, porque el cáncer de laringe, que lamentablemente tiene una incidencia importante en nuestro país y en el mundo, el primer síntoma puede ser una disfonía. Mirá vos. Entonces, bueno, no quiero con esto asustar a la gente, ¿no? Porque, bueno, hay una serie de cosas a tener en cuenta como para que uno pueda sospechar o pensar. No es que cualquier disfonía uno ya piensa, uy, tengo un cáncer. Para nada, para nada. Bueno, pero es importante siempre tratar de hacerse testeos, por lo que vos mencionás, y no es muy común que uno cuando va al médico le sugieran o le recomiendan, ¿no?, controlarse la voz. No, exactamente, tenés razón. Salvo que algún médico muy perceptivo y que preste atención y escuche una disfonía importante en la persona que lo consulta, puede ser que le pregunte si fue a controlar sus cuerdas vocales o no, pero si no, efectivamente, es como que estamos acostumbrados a escuchar voces disfónicas y nos parece natural, e incluso los chicos chicos pareciera como hasta simpático que tengan disfonía. Claro, sin duda. Y también hay profesionales, ¿no? Pensaba cuando estabas hablando, que tienen mucha conciencia respecto al manejo de la voz, como pueden ser los fonoaudiólogos o los locutores. Pero existen otras profesiones o por ahí oficios donde también se utiliza mucho la voz como herramienta de trabajo y no se tiene plena conciencia de esto, ¿no? Del cuidado de la voz. ¿Cuáles son por ahí aquellas profesiones que vos desde tu experiencia sabés y conocés en las cuales uno debería prestar atención al cuidado de la voz? Bueno, por ejemplo, como decías vos, los locutores tienen conciencia, obviamente los fonoaudiólogos, sobre todo si nos dedicamos a la voz, los actores tienen bastante conciencia y los cantantes son en general el grupo de mayor conciencia vocal que hay. Pero después, por ejemplo, los docentes de todos los niveles necesitan de su voz para poder impartir sus clases. Los políticos, por supuesto, los abogados, por ejemplo, sobre todo ahora con los juicios orales, o incluso para poder intercambiar cosas con sus clientes, los vendedores, los telemarketers, todos los chicos, sobre todo los chicos jóvenes, ¿no?, que trabajan, sus primeros trabajos suelen ser haciendo llamadas entrantes o salientes y son muchas horas que están hablando casi sin parar. Y claro, nosotros ahí diferenciamos lo que es la voz profesional, como serían locutores, cantantes, actores de doblaje, o de la voz laboral, que serían los docentes, los telemarketers, etcétera. Buenas tardes, Débora, ¿cómo estás? Mariela te habla. Hola Mariela, ¿cómo estás? Bien. Te quería consultar si en este contexto de pandemia el tema de las videollamadas y los barbijos hacen que tenga un esfuerzo extra la voz y que tengamos que tener ciertos cuidados que no estamos acostumbrados. Sí, totalmente. De hecho,
el sábado próximo en horario que no va a competir con ustedes, va a ser por la mañana. Bien, bien. Va a haber una actividad de acceso libre y gratuito, que es, vamos a hablar justamente, va a ser un micrófono abierto, es decir, vamos a hacer un pequeño planteo, que es lo que te voy a contar ahora respecto de eso, y después la gente va a poder hacer preguntas respecto al tema de la voz, las que tengan que ver con lo que nosotros planteamos en un inicio como disparador, o las consultas que necesiten hacer, lo que se pueda responder será respondido. Y efectivamente, el uso del barbijo y el uso de la máscara, de diferente manera que las comunicaciones virtuales generan un esfuerzo vocal. El barbijo y la máscara puntualmente porque limitan la proyección de la voz. Le quitan cualidades al sonido, lo que tiene que ver con armónicos, que son esos sonidos que le dan de alguna manera volumen a la voz. Entonces uno, no hace falta que yo explique demasiado, con que uno escuche la voz de una persona que conoce con y sin barbijo, se va a dar cuenta del cambio, ¿no? Que se escucha. Entonces, quien está usando el barbijo, en este caso la gran mayoría de los seres humanos en este mundo, se ve obligado a utilizar más fuerza con el aire para que la voz gane volumen. Ese volumen que pierde por la pérdida de armónicos lo quieren ganar a partir de hacer un esfuerzo con el aire, y ese esfuerzo con el aire implica un esfuerzo en las cuerdas vocales, implica un esfuerzo en la laringe, que si lo sostengo durante mucho tiempo me produce una disfonía. Respecto de las comunicaciones virtuales, también, si bien el motivo es otro, también existe una cosa de necesito llegar ahí a donde estás vos, que estás a metros, a kilómetros o a miles de kilómetros de distancia. Entonces es como no tengo presente dónde me está tomando la computadora o el dispositivo, dónde me está tomando mi voz. Entonces está esa cosa de gritar. Y por otra parte, con las comunicaciones virtuales se pierde este feedback, este control que yo hago en una comunicación presencial, donde, aunque no nos demos cuenta, estamos permanentemente, los gestos de la otra persona, la mirada, algún gesto con los labios, ese tipo de cosas que hacen a la comunicación interpersonal permanentemente, con la virtualidad está o desvirtuado porque hay un delay, o directamente no lo tenemos. Débora, pensaba un poquito en lo que estabas mencionando y también tiene mucho que ver, y me imagino que también el tema del COVID, ¿no? Que también ha afectado mucho todo lo que es la parte pulmonar, y mucha gente ha perdido el olfato, el sentido el sentido del olfato y del gusto. ¿Han tenido dentro de la Sociedad Argentina de la Voz algunas experiencias que por ahí se le haya acercado, en las que por ahí han expresado que les han quedado secuelas en la voz después de haber padecido COVID? Sí, por supuesto. No directamente a la Sociedad Argentina de la Voz, porque no somos una sociedad de asistencia, no somos una sociedad asistencial, sino de difusión, pero sí a los médicos y fonoaudiólogos que formamos parte de la sociedad, a los socios que tenemos nuestros consultorios o trabajamos en hospitales o clínicas o demás, hemos recibido todos, absolutamente todos, varios pacientes con secuelas de diferente gravedad. Yo en este momento, por ejemplo, tuve un joven cantante de Inglaterra, que en realidad estuvo en Inglaterra, tuvo el COVID en diciembre, pero vino acá a Argentina con su novia y él estaba difónico y se dio cuenta que había hecho un esbozo de nódulos por el esfuerzo que hizo y por la tos que le provocó el COVID. Y rápidamente eso en un mes desaparecieron, por suerte. Te estoy hablando que estamos a fines de marzo, ¿no? Y él tuvo en diciembre. Y por otra parte tengo otra paciente con una disfonía muy severa, a tal punto que no puede trabajar, con una parálisis de ambas cuerdas vocales, aparente parálisis de cuerdas vocales. Es decir, lo que se ve es que las cuerdas vocales no se mueven como deberían moverse. Claro. De ahí, desde este caso primero como el segundo que te dije, hay absolutamente una variedad increíble, porque todavía no sabemos si el virus atacó o está atacando también la parte nerviosa de la conducción nerviosa de la laringe. Claro. O simplemente, como decís vos, por los problemas
respiratorios y por la tos y por el esfuerzo que genera, puede haber una secuela. Una exactamente. secuela, claro. Una secuela que puede ser permanente o no lo sabemos todavía. No sé. Estamos aprendiendo todos los días con esto. Hola Débora, buenas tardes. Cristian te saluda. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien. Mucho gusto. Al contrario. Cambiando de tema, por ahí veía que en estos días el lema de la campaña para este año es Un mundo, muchas voces. Y por eso pensaba que en el mundo hay diferentes tipos de voces, vos sabrás, aunque hablar en el mismo idioma. Por ejemplo, no sé, no es lo mismo escuchar a un argentino, un brasilero, a un estadounidense o a un japonés, por decirte algunas nacionalidades. Y tampoco es lo mismo escuchar a una persona delgada que una que está excedida de peso, tal vez. ¿Qué factores biológicos, Débora, te parece, o biológicos o sociales, influyen en la personalidad de la voz? Muy interesante la pregunta. Mira, respecto de si es gordo o flaco, el tema de la voz no podría asegurarlo, no hay estudios serios que puedan confirmar una cosa así. Respecto de las nacionalidades, ahí estamos hablando no solo de la voz, sino del habla, de la lengua, y el habla tiene características de resonancia diferentes y eso hace que las voces suenen diferentes, efectivamente. Cualquiera de nosotros puede escuchar el tipo de habla oriental, chinos, coreanos, japoneses, etcétera, que tiene un componente nasal, por ejemplo, muy importante, o en el caso como en Alemania, que tienen un componente gutural, esta cosa más gruesa y más de garganta. Es decir, el habla con sus características de pronunciación de los sonidos, obviamente de los sonidos del habla son los sonidos que producimos con la voz, son la voz, y eso es lo que hace las diferentes características. Puntualmente lo que define que una voz sea, por ejemplo, grave, media, aguda, o si tiene sonido más nasal o menos nasal, es la anatomía de la persona. Es decir, el tamaño de la laringe, el tamaño de las cuerdas vocales, obviamente el sexo también, el factor endocrino, ¿no? Por ejemplo, por eso es que puede existir la voz transgénero, personas que nacen con un género determinado y el uso de diferente tipo de hormonas puede convertir esa voz de un sexo al otro, puede modificarse, no convertir. Y puntualmente, si la voz es más nasal, menos nasal, más gutural, menos gutural, tiene mucho que ver con la manera en la que se utiliza y con lo que, insisto, con la anatomía. Así como un instrumento musical, un contrabajo y un violín tienen diferente anatomía, tienen diferente estructura, entonces los sonidos que pueden producir son diferentes. Con la voz humana pasa lo mismo. Por eso, a lo mejor, Juan Carlos y vos tienen el mismo tono de la voz, las cuerdas vocales vibran la misma cantidad de veces por segundo en ustedes dos, sin embargo, la voz de los dos es diferente. Débora, con respecto al Día Mundial de la Voz, que es el 16 de abril, la Sociedad Argentina va a hacer diferentes eventos y actividades que son muy interesantes. ¿Nos querés contar? Uno ya nos adelantaste, que es el próximo sábado a la mañana. ¿Va a haber más actividades como para que se puedan sumar? ¿Y dónde? Sí. Mira, el tema es así. Esta actividad del sábado, lo mismo que el mismo sábado, ahí sí va a competir con ustedes, 15 y 30, va a haber una actividad también, más que nada dirigida a fonoaudiólogos y otorrinos, por la tarde, sábado por la tarde. Están organizadas por la Sociedad Argentina de la Voz, de la misma manera que las teleconsultas gratuitas que se hacen durante la campaña, que va a ser a lo largo de todo el mes de abril en diferentes lugares y horarios. Siempre, todo esto virtual estamos hablando. Sí. El resto de las actividades yo por ahora no te puedo adelantar, porque como es una campaña nacional, nosotros vamos recibiendo, prácticamente a partir de ahora, todos los días vamos recibiendo las diferentes propuestas que tienen diferentes artistas o incluso médicos o fonoaudiólogos o docentes de teatro o alguna empresa que organiza alguna actividad en diferentes partes del país. Y nos acercan nosotros convocamos a través de un formulario, se suman y lo vamos a ir publicando en la página de la Sociedad Argentina de la Voz, que es www.savcorta.org.ar. Ahí van a ir apareciendo en la pestaña Día Mundial de la Voz
y después en nuestro Instagram y el Facebook también. Débora, te agradecemos muchísimo por esta charla, te deseamos un muy buen fin de semana y bueno, estaremos en contacto y acompañándolos en esta semana y en este día tan particular de la voz a través de la difusión también de las actividades en las redes sociales. Les agradezco yo a ustedes en nombre de la Sociedad Argentina de la Voz por ayudarnos a difundir la campaña, que quiero recalcar, todas estas son gratuitas, acceso libre, algunas, otras no, pero son todas gratuitas. Muchísimas gracias a ustedes y felices Pascuas para mañana. Gracias, Débora. Y aquellos también que quieran seguir a Débora, lo pueden hacer y tienen un libro disponible. Quiero que también nos digas cómo poder acceder, porque es abierto a todo el mundo que trabaja con la voz y tiene bastantes ayudas, ¿no? Ítems que uno puede ejercitar y justamente ayudan al cuidado de la voz. Contanos, Débora, por favor. Muchas gracias. El Poné Voz de Locutor, gracias Maru, el Poné Voz de Locutor es un libro para la gente que quiere acercarse a utilizar su voz como herramienta de trabajo. Obviamente no existe una voz de locutor o una voz de locutora y por eso ese nombre está entrecomillado a propósito. Y en este momento la única versión que tenemos es la de ebook que se consigue por Amazon. Perfecto. Más que claro. Pero Bueno. se está preparando el Poné Voz de Locutor 2, así que estamos primicia. en eso. Tenemos que venir a promocionarlo cuando esté. Cómo no. terminado. Muchas gracias. Buen Muchas fin gracias. de semana. Gracias igualmente para ustedes. Un cariño grande. Gracias. Pasaba Débora Gutkin, protesorera de la Sociedad Argentina de la Voz, hablándonos un poquito sobre lo que se viene este 16 de abril, donde se va a celebrar el Día Mundial de la Voz y nos concientizaba un poquito acerca del cuidado que tenemos que tener cada uno de nosotros acerca de nuestras propias voces.